Gracias por la presentación, Clara. Gracias también, David, por la invitación que me hicisteis para hacer esta charla hoy. Para mí es un honor estar aquí con vosotros, aunque sea virtualmente. Me encantaría que pudiera ser presencialmente. Eh, pero bueno, aunque sea virtualmente, pues estoy convencida de que puede ser de alguna utilidad, ¿no? La información que queremos transmitir a los estudiantes y con el objetivo principal, pues, de hacer un panorama general de cuál es la situación sobre salidas profesionales de los titulados y tituladas en criminología. Es que yo he preparado esta charla, ¿no? Voy a ir contando también un poco quién soy, pero lo voy a hacer seguramente más a medida que vaya contando diferentes temas que vamos a ir tratando, para que también, bueno, pues los estudiantes también me puedan ir conociendo un poco más. Así que sin más dilaciones, voy a compartir pantalla. Yo creo que sí que vosotros seguís viéndome a mí. La que no voy a ver, me parece que soy yo al compartir pantalla. Así que cualquier cosa, cualquier intervención, cualquier comentario que queráis hacer, igual no lo veo, ¿no? Sino que vais a tener que hablar. A ver, un momento, compartir. Vale. ¿Lo veis en pantalla Perfecto. completa? ¿Se ve Te correctamente? vemos, te vemos a ti en pequeño arriba y Vale, muy bien la estupendo. presentación. Muy bien. Bueno, pues con ese título, ¿no? De ámbitos de inserción profesional de las personas tituladas en criminología, pasado, presente y futuro, decía, quería hacer un acercamiento optimista, pero también realista, ¿de acuerdo? A la situación actual, lo planteo en estos términos, ¿no? De pasado, presente y futuro, porque creo que es importante hacer una pequeña revisión respecto a de dónde venimos para entender bien dónde estamos y hacia dónde vamos. El contenido que voy a trabajar, que voy a abordar fundamentalmente, lo dividiría en dos grandes partes, ¿no? La primera, quiero hacer una pequeña aproximación a la evolución de los estudios de criminología en España, con el objetivo de que los estudiantes, sobre todo aquellos que están en los primeros cursos, ¿no? Puedan contextualizar bien en qué momento actual ellos están, pero también entender el perfil de las personas que han estudiado criminología hasta la fecha. Eso también nos va a ayudar a entender cuál es la situación profesional de las personas que se han formado en criminología. En segundo lugar, voy a detenerme un rato en hablar del papel clave que el movimiento asociativo ha tenido en esta evolución, tanto de los estudios como de la situación profesional. Y explicaré qué sabemos sobre las trayectorias de inserción profesional de los egresados y las egresadas en criminología. A esos tres puntos dedicaré la primera parte, de manera que no voy a profundizar demasiado en ellos, sino que voy a ir haciendo algunos comentarios. Y en la segunda parte de la charla me gustaría que nos centráramos más en el análisis concreto de cuáles son los diferentes ámbitos competenciales de inserción profesional. Fundamentalmente, mi objetivo a través de esta parte es que los estudiantes entiendan cuáles son las competencias que resultan de utilidad desde el punto de vista profesional y dónde resultan de utilidad esas competencias. Y aprovecharé el repaso por los diferentes ámbitos competenciales para ir explicando cuál es la situación actual en relación a la inserción profesional y las perspectivas de futuro. Así que sin más, comenzamos repasando un poco de historia. A través de este mapa, quiero visibilizar que la formación en criminología, más desde el punto de vista, ¿no?, esa evolución que ha tenido lugar en los últimos años, habría que situarla, ¿no?, a finales del siglo pasado casi, ¿no?, de la década de los 80 y de los 90. Para los jóvenes les parecerá algo como muy lejano, pero no es tan lejano cuando pensamos en cómo ha evolucionado una titulación universitaria. Estamos hablando de que en esta época
solamente 12 universidades en toda España ofrecían títulos propios de criminología. ¿Qué significa que eran títulos propios? Significa que cada universidad elaboraba su propio plan de estudios y no había un reconocimiento a nivel nacional como título oficial que luego pudiera dar pie, por ejemplo, a hacer un máster cuando piden una titulación oficial, hacer el doctorado o incluso desde el punto de vista del reconocimiento de las titulaciones para el acceso a los trabajos. ¿Quién estudiaba estos títulos propios? Fundamentalmente el perfil mayoritario de las personas que estudiaban esos títulos propios era el de personas que ya estaban trabajando normalmente en el ámbito de la policía, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y centros penitenciarios, que encontraban en la criminología una rama de especialización que les daba la oportunidad para conocer mejor el trabajo que estaban desarrollando y para poder promocionar a nivel interno. Esto, desde el punto de vista de la inserción profesional, es importante porque eran personas que no necesitaban insertarse profesionalmente porque ya lo estaban. En el año 2004 en el 2003 se produce la aprobación de la licenciatura de segundo ciclo en criminología y es por primera vez que se puede estudiar criminología como una titulación oficial. Si veis el mapa, únicamente 6 universidades en todo el territorio pusieron en marcha estas licenciaturas y el resto de las universidades que venían impartiendo títulos propios siguieron con esos títulos propios. Yo soy de esta época. Yo era de Jaén, yo me había licenciado en Derecho en la Universidad de Jaén, no me gustaba nada Derecho, solo me gustaba el Derecho Penal y mi pregunta constante era si aquello que se hacía con las penas a la gente que condenaban, eso era eficaz o no era eficaz, y esa respuesta no me la daba el Derecho, y fue ahí que yo llegué a interesarme por la criminología, y aunque era de Jaén y lo más cerca que podía estudiar criminología era Murcia, no le conté a nadie esto, yo dije que solamente se podía estudiar en Barcelona y me fui a Barcelona a estudiar criminología. Años después mi madre descubrió mi mentira y me lo echó un poco en cara, pero yo ya estaba en Barcelona. Entonces, bueno, pues yo formé parte de la primera promoción de licenciados en segundo ciclo de criminología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Vale, estamos viendo que es un periodo que realmente es cortito, porque en el 2010 ya se pusieron en marcha los títulos de grado y que además había habido bueno, pues eso, pocas universidades. El perfil de los estudiantes seguía siendo un poco el anterior, seguía siendo el de personas que tenían una titulación previa, porque necesariamente había que tenerla para poder acceder a este segundo ciclo, tenían una titulación previa, algunos venían del título propio de criminología, es decir, que eran criminólogos por el título propio y también por la licenciatura de segundo ciclo, pero la mayoría seguía siendo un poco este perfil, ¿no? De personas que buscaban en la criminología una especialización más que una formación de base. Sin embargo, a partir del año 2010, con la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior, con la puesta en marcha de los grados universitarios, un montón de universidades empiezan a impartir el grado en criminología. Actualmente, bueno, la última vez que hice el cálculo, había 37 universidades en todo el territorio. Puede ser que en el último año haya habido alguna más, porque es más o menos creciente, ¿no? Y se calcula que hay una oferta actual de más de 4.000 plazas anuales de nuevo ingreso para estudiar criminología. El perfil del estudiante ha cambiado radicalmente, porque ahora sí que nos encontramos con jóvenes que tienen con 18 años que a la hora de optar por su primera formación en la universidad eligen criminología como formación y terminan criminología la mayoría pues con 20 y pocos años. Entonces, y siendo la criminología la única formación que tienen hasta ese momento. Por lo tanto, el perfil ha cambiado y las necesidades en materia de inserción profesional cambian significativamente. Se prevé además que para 2025 habrá en torno a 20.000 graduados en criminología en España. No estamos hablando de una cantidad pequeña, ¿no? de profesionales formados en las distintas universidades con un conjunto de competencias que han adquirido a lo largo de su formación y que deben o quieren insertarse profesionalmente.
Sin embargo, en la evolución que ha habido en materia de inserción profesional no ha sido paralela o no ha sido, sí, bueno, no ha sido, el crecimiento no ha sido paralelo al de el crecimiento de la oferta formativa. Y eso pues genera ciertas dificultades y además, bueno, pues varía en función también de las comunidades autónomas. Cataluña en ese sentido creo que está a la cabeza, creo no, o sea, sé que está a la cabeza en cuanto a reconocimiento profesional de los titulados en criminología y en comparación el resto de comunidades autónomas, pues van en un paso bastante posterior. Vamos a ir viéndolo poco a poco a lo largo de las cosas que vamos a ir comentando. En este proceso de evolución, tanto a nivel formativo como también a nivel profesional, ha sido clave la existencia de determinadas asociaciones que han trabajado de forma conjunta, de forma colectiva, para que este reconocimiento de la formación en criminología y el reconocimiento también de la utilidad profesional de los titulados en criminología vaya cambiando, ¿no? Quiero nombrar, seguramente por ser las que más tiempo han podido dedicar a esto a lo largo de todos estos últimos años, a la SEIC, la Sociedad Española de Investigación Criminológica, que seguro que los estudiantes conocen de haber leído la REIC, la Revista Española de Investigación Criminológica, que esta sociedad edita. Seguro que en diferentes asignaturas los estudiantes han ido estando en contacto con esta revista, y también la FACE, la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España. Ambas instituciones existen desde finales de los 90, principios de los 2000 y han tenido un papel clave, ¿no? Insisto, en lo que ha sido el desarrollo de la criminología formativa y también siguen bueno, pues con los aspectos profesionales. Más recientemente se ha creado la SIEC, la Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología, que también en los últimos años ha tenido un crecimiento importante y que están también haciendo actividades que buscan, ¿no? Por un lado, poner a trabajar en red a los estudiantes, o al menos a los representantes de los estudiantes de todas estas universidades, y estar atentos a lo que se está produciendo a nivel profesional para participar, ¿no? y para poder reivindicar. Entre los asistentes, me parece que está, no estoy ahora muy segura si ha podido unirse finalmente o no, Alba, una de las estudiantes de la UPF, que forma parte de la Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología como representante. Sí, igual, bueno, igual ahora o si no un poquito más adelante, igual podríamos animarla a que hiciera una pequeña intervención de un par de minutos para contar al resto de compañeros qué es lo que hace la SIEC, cuáles son sus funciones, y yo creo que también es importante animar a los estudiantes a participar de esas actividades. Más recientemente, hay que destacar el papel clave que están teniendo los colegios profesionales. El Colegio de Criminólogos de Cataluña y el de la Comunidad de Madrid fueron los primeros, junto con el de Valencia, que se crearon, y a ellos se han ido incorporando después el Colegio de Criminólogos del Principado de Asturias, el de la Comunidad de Murcia y el de Andacrim, que todavía no existe como colegio profesional, el de Andalucía, que todavía no existe colegio profesional, pero que se está ahí trabajando para conseguir que exista ese colegio y que haya también, ¿no?, en Andalucía esa representación del colectivo profesional. Yo he sido presidenta de Andacrim durante 5 años, desde su constitución hasta octubre del año de este último año, y también formé parte de la Asociación Catalana de Criminólogos antes de que existiera el colegio profesional. En ambos casos he formado parte de lo que ha sido la redacción de la solicitud del colegio y fundamentalmente me gustaría destacar 2 cosas. Por un lado, la necesidad de que existan colectivos que vayan hablando en nombre del grupo, ¿no?, sobre qué es lo que los criminólogos... Se oye por ahí algo de fondo.
decía, ¿no? La necesidad de que estos colegios no se han creado de la nada. Ha habido un grupo de personas detrás que han tenido que justificar por qué los titulados en criminología deben ser reconocidos profesionalmente, sobre todo pues teniendo en cuenta, y de ahí que yo haya querido destacar esa evolución, ¿no?, de los últimos años, porque bueno, surge de repente una profesión, unos titulados con una formación que no existía hace demasiado tiempo y es necesario ir a las instituciones, ir a las entidades, a las empresas, a explicar quiénes son los titulados en criminología y qué es lo que los titulados en criminología pueden hacer. Entonces, bueno, pues el trabajo de los colegios va un poco en esa línea y también hace falta que haya gente detrás. Al final yo digo que formar parte de un colegio es un voluntariado como cualquier otro, pero qué tipo de tarea que se hace es el de la defensa, ¿no? El de la defensa y el de la visibilización de las competencias profesionales de los criminólogos. Bien, con esta evolución que hemos comentado, surge la pregunta, ¿no?, de qué sabemos sobre las trayectorias de inserción de los egresados en criminología. ¿Se están insertando? ¿No se están insertando? Surgen con un conjunto de preguntas, ¿no? ¿Se están insertando profesionalmente? ¿En qué ámbitos funcionales se está produciendo la inserción? ¿Hay características diferenciales entre quienes logran insertarse en ámbitos vinculados con la criminología y los que no? ¿Cuáles son las principales barreras de inserción profesional que experimentan los titulados? ¿O qué percepción tienen los graduados sobre las competencias profesionales adquiridas durante la titulación y su utilidad? Con la intención de responder a esas preguntas, Arantxa Hernáez, que es vicedecana del Colegio de Criminólogos de Cataluña, y una servidora desde Andacrim, desde la Asociación Andaluza de Criminólogos, pusimos en marcha hace un par de años un estudio en el que, a partir de encuestas a una muestra de titulados, queríamos intentar encontrar respuestas a estas preguntas. Y para ello, bueno, diseñamos un cuestionario específico con este objetivo, y conseguimos que respondieran al cuestionario diseñado 206 personas, 20 licenciados, 186 graduados. Por lo tanto, no es una muestra representativa de lo que ocurre a nivel nacional con los egresados en criminología, porque no son demasiados los que respondieron a la encuesta, pero sí creemos que sí que son suficientes para darnos una idea de qué es lo que está ocurriendo. Y algunas cositas me parece que son especialmente interesantes y os quiero contar. Combinando, había de las diferentes preguntas que había, ¿no? Combinando las preguntas: ¿has buscado empleo desde que terminaste criminología? ¿Y cuál es tu situación laboral actual? Nosotros identificamos 8 trayectorias diferentes. Aquí nos centramos únicamente en el grupo de egresados graduados en criminología. Dejamos a un lado a los licenciados, por esa idea que te decíamos antes de que el perfil del titulado de una y otra formación es un poco diferente. Entonces, salían 8 trayectorias, ¿de acuerdo? Vemos también cuál es la incidencia de cada una de ellas, ¿no? Cuánto representan dentro del conjunto. Entonces, por un lado tenemos en verde a los opositores, a los que preparan oposiciones. Dentro de ellos hay 2 tipos. Están los que tras la titulación optan directamente para opositar. Son estudiantes que, estando ya dentro de la formación, tienen claro que lo que van a hacer es opositar cuando terminen. Y aquí fundamentalmente encontramos 2 tipos de opositores: los que opositan para policía, para alguno de los cuerpos de las fuerzas de seguridad del Estado, o los que opositan para el ámbito de prisiones. Normalmente personas que tratan de conseguir una plaza como dentro del cuerpo de vigilantes de seguridad. Pero también tenemos gente que a lo mejor opta por oposiciones dentro del ámbito de la administración de justicia, como puede ser las oposiciones a gestores procesales, ¿de acuerdo?, que trabajan en los juzgados.
En segundo lugar, tendríamos personas que tras la titulación buscan trabajo, pero lo que encuentran o no tiene relación con criminología o por el motivo que sea no les convence y es entonces cuando deciden opositar. El tipo de oposiciones que hacen suelen ser similares, ¿no? Vemos que este grupo de personas que tras la titulación buscan trabajo, no lo encuentran y entonces optan por opositar es uno de los más numerosos de la muestra, cerca del 20%. En cualquier caso, la forma en que las personas, ¿no?, llegan a tomar la decisión de opositar también tiene que ver con la búsqueda de una estabilidad. No todo el mundo quiere o busca la misma estabilidad, y sobre todo cuando uno es joven, la estabilidad o la necesidad de estabilidad la ve como algo más lejana. Entonces, bueno, son diferentes motivaciones, ¿no?, las que llevan a las personas a optar por hacer una oposición, que no necesariamente tienen que pasar únicamente por estar desencantado con el buscar trabajo fuera del ámbito de las oposiciones. En tercer lugar, tendríamos a las personas que tras la titulación buscan empleo, no lo encuentran o lo que encuentran no tiene relación con la criminología y están desempleadas. Es uno también de los grupos mayoritarios, es un 20%. Este grupo nos tiene que preocupar especialmente, tenemos que pensar por qué no logran encontrar empleo, ¿no? Cuando analizamos este grupo, también con un poco más de detenimiento, vemos que el, se caracterizan por otras características, de acuerdo a otros factores, otras variables que no tienen que ver necesariamente tampoco con la titulación, sino con tener a lo mejor unas expectativas poco realistas, con no tener bien trabajados cuáles son los métodos de búsqueda de empleo, diferentes, ¿de acuerdo? Hay que intentar entender bien quiénes son las personas que hay detrás de cada uno de los grupos. En cuarto lugar están las personas que tras la titulación encuentran empleo, pero sin relación con la criminología, es decir, que están trabajando, aunque entienden que no están aprovechando los conocimientos en criminología que tienen. Personas que tenían empleo antes de estudiar criminología y lo mantienen al terminar, pero sin relación con criminología, que es un grupito pequeño, pero que existe. Y los tres últimos perfiles, que son los que trabajan en relación con criminología, aquí podríamos diferenciar, por un lado, aquellas personas que ya tenían empleo relacionado con criminología antes de empezar a estudiar y que lo mantienen cuando terminan, ¿vale? Estaríamos hablando en torno a un 5%, y personas que tras la titulación encuentran empleo en un ámbito relacionado con criminología, 20%, y personas que tras la titulación encuentran empleo, pero están trabajando en ámbitos vinculados con la criminología, pero ellos perciben que sus funciones no son específicamente criminológicas, ¿no? Entonces muestran un cierto desencanto por no poder estar haciendo todo lo que a ellos les gustaría o todo aquello que ellos sienten que son capaces de hacer, en torno al 6%. Estos porcentajes son respecto al total de las personas que contestaron, ¿no? Y cambia luego en función de diferentes, si analizáramos los datos en función de cada comunidad autónoma, seguramente íbamos a encontrar que los porcentajes, que los perfiles se mantienen, pero que los porcentajes cambian. Bueno, y de los que sí que están trabajando relacionados con criminología, ¿qué sabemos, no? Hay otra de la pregunta, ¿no? Desde que terminaste tus estudios en criminología, ¿has tenido algún trabajo remunerado vinculado con criminología? Y aquí sí que utilizamos el total de la muestra, de las personas que contestaron, y vemos que el 37% nos dice que sí, que ha tenido trabajo remunerado vinculado con criminología desde que terminó. ¿Dónde han trabajado ese 37%? Pues mayoritariamente vemos que el grupo principal estaría dentro de la policía, fuerzas y cuerpos de seguridad, docencia, investigación, seguridad privada. Serían los tres principales ámbitos, ¿no?, en los que terminan, los que las personas que contestaron, no los titulados en general, sino las personas que contestaron al cuestionario, están trabajando. Bueno, vemos que ahí también hay personas que están en justicia juvenil, en centros educativos, en centros de protección
protección de menores, trabajando en el ámbito de la ejecución penal, poquitas personas, pero algunas trabajando en juzgados o fiscalías, servicios sociocomunitarios, servicios de detección y prevención del fraude, mediación, compliance empresarial, atención a la víctima, atención a inmigrantes y cooperación internacional, despachos de abogados, servicios de atención a la infancia y la familia y el ámbito pericial. Como veis, estos últimos grupos están representados únicamente por una persona, así que serían pocas las personas que están ahí. A los estudiantes que estáis asistiendo hoy os preguntaba, en el formulario que os pedí que rellenarais antes de la charla de hoy, os preguntaba, ¿no? ¿Cuál era vuestra opinión? ¿Qué era lo que vosotros percibíais sobre cuáles son los ámbitos de inserción profesional en los que más se insertan los titulados en criminología? Y en relación a lo que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las empresas de seguridad privada y los centros penitenciarios, vuestra percepción ha coincidido con la realidad, ¿no? Efectivamente, serían esos ámbitos donde vemos que más personas se están insertando. Sin embargo, bueno, pues los equipos de mediación penal, los equipos de asesoramiento técnico a jueces, los servicios sociales comunitarios, incluso los observatorios locales, autonómicos o nacionales de la delincuencia, vosotros percibís que están siendo un lugar en el que se están insertando los titulados en criminología, que pareciera que está esa percepción un poco por encima de lo que hemos visto, de acuerdo con esos otros datos que se está produciendo. Pero insisto, ¿no? Siempre hay que matizar y que entenderlo en relación con la evolución también que se produce en el tiempo. Para entender también, había algún alumno preguntaba, ¿cómo es posible que se inserten, ¿no?, los criminólogos si no hay trabajos específicamente que se llamen, o sea, puestos de trabajo específicos que se llamen criminólogos? Y en ese sentido me gustaría destacar este trabajo de Arantxa Hernáez, que ella, bueno, tratando de responder un poco a esa pregunta de dónde se esconden las ofertas laborales para criminólogos, ella, a partir de un análisis que hizo de 572 ofertas de trabajo en Cataluña, buscaba, ¿no?, dónde, cómo se llamaba, ¿no?, a esos trabajos. Entonces ella identifica trata de visibilizar sobre todo esa idea de que por criminólogo no suele ser habitual que aparezca una oferta de trabajo, sino que los nombres que son los que se denomina a los puestos de trabajo están más vinculados con técnico de programas, técnico de gestión, técnico comunitario, técnico de cohesión social, agente, director de, coordinador de, ¿no? Y entonces la preocupación que a veces los estudiantes manifiestan respecto a, bueno, es que no hay trabajos específicos de criminólogos. Bueno, sí, o sea, no, igual no se llaman específicamente así, pero eso no significa que no sea un trabajo que puedan hacer los criminólogos y a los que puedan optar los criminólogos. Y eso también es algo que sentimos la necesidad de trasladar, ¿no?, de llevar a los estudiantes, porque pasa igual en muchas otras carreras, ¿no? Quien estudia Derecho puede terminar trabajando como abogado, como juez o como fiscal, y no pone exactamente, ¿no?, en su etiqueta profesional o el tipo de trabajo que está haciendo Derecho, ¿no? Pues en esta línea es importante también visibilizar eso, ¿no? Buscando esa idea de cuáles son las características que diferencian entre aquellos que han trabajado en criminología y aquellos que no trabajan en criminología, pues tratamos de responder o de encontrar algunas cosas, ¿de acuerdo?, que os voy a ir comentando. Por un lado, por ejemplo, ¿en qué comunidad autónoma realizaron su titulación en criminología? Aquí es interesante... Aquí es interesante, por ejemplo, ver que efectivamente, bueno, arriba de cada una de las columnitas veis cuántas personas de cada comunidad autónoma respondieron al cuestionario. Veis que en el caso de Andalucía fue donde respondieron una mayor cantidad de gente y coincide con que es la comunidad autónoma donde menos cantidad de personas licenciadas, graduadas en criminología, están trabajando en trabajos vinculados con la criminología.
¿Vale? Pero, por ejemplo, y bueno, aparece, ¿no? El País Vasco como la región donde hay más personas trabajando en criminología de los que contestaron, pero fijaos que fueron muy poquitos. Y en el caso de Cataluña, que fue la segunda comunidad donde más personas contestaron, 56, pues aparece una tasa de inserción que supera la mitad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para el caso catalán, los datos son más optimistas y son más positivos, más que optimistas, más positivos que para otras comunidades autónomas. También les preguntaba si intentamos mirar esa diferencia entre los que trabajan en criminología y los que no, en función de cuándo terminaron de estudiar en criminología, se observa algo que por otro lado es coherente, ¿no? Y es que cuanto más tiempo hace que se terminó de estudiar criminología, más tasas de inserción o la tasa de inserción profesional es mayor. Esto ocurre en criminología y ocurre con cualquier otra titulación, ¿no? Porque desde que se termina la titulación universitaria se van haciendo otras formaciones, se van adquiriendo especializaciones, se van teniendo diferentes experiencias que van permitiendo entrar en contacto con distintas entidades, distintos servicios, y es ahí donde se abren las oportunidades de inserción profesional, ¿no? En el momento en el que se termina la titulación universitaria es como, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Bueno, pues en la búsqueda de respuestas a ese ¿y ahora qué? Se va encontrando, se va alargando en el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues veis aquí que quienes terminaron de estudiar, en el cuestionario lo pasamos a principios de 2019, pues fijaos, ¿no? Que quien se había titulado en el 2006, o sea, entre el 2006 y 2011, que son sobre todo el grupo de licenciados, estaban insertados profesionalmente en un ámbito relacionado con la criminología, todos, y que quitando el 2012-2013, que es un periodo en el que hubo mucha gente que venía del título propio, que estudiaba el grado, ¿vale? Pero es a partir del 2014 que claramente se puede ver, ¿no? Cómo es mayor el número de personas trabajando en ámbitos relacionados con criminología cuanto más tiempo hace, ¿no? Que terminaron. También les preguntábamos, teníamos curiosidad por ver si hay alguna relación, ¿no? Entre la nota media que obtuvieron en la titulación y si trabajaban o no en ámbitos relacionados con criminología. Y bueno, es interesante ver que cuanto mejor es la nota, la tasa de inserción en ámbitos relacionados con criminología es mayor. ¿Eso significa que quienes tienen notas un poco más bajas no se insertan? No, pero el grupo de gente que se inserta teniendo notas mejores es mayor. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Estudiar mucho y sacar muy buenas notas. También les preguntábamos en relación a si tenían alguna formación previa. Y aquí me parece interesante, bueno, sale que aquellos que están trabajando en trabajos vinculados con la criminología, el grupo mayoritario sería el de aquellos que habían estudiado antes de la titulación oficial en criminología también el título propio, es decir, es gente que está muy motivada con la formación criminológica y que se ha formado especialmente, ¿no? Tanto a través del título propio como también de la titulación oficial. Pero luego, por ejemplo, vemos que en el resto de casos pues no hay, ¿no? Está bastante equilibrada más o menos los grupos. También preguntábamos respecto a la motivación para estudiar criminología, y aquí es interesante que aquellos, ¿no? Cuando preguntábamos cuál fue tu motivación para estudiar criminología, y preguntábamos si era para complementar formación y promocionar en el trabajo, porque estaba especialmente motivado en ese campo de estudio, porque llamó la atención el plan de estudios. En realidad el anterior vendrían a ser muy parecidas, porque le llamaba la atención lo que había visto en los medios de comunicación o porque se lo recomendó un conocido que lo estudiaba. Aquí lo que es interesante es que, por ejemplo, aquellos que dicen que lo estudiaron porque se lo recomendó alguien que lo estudió, se insertan en proporciones mucho inferiores, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a aquellos que dicen que estaban especialmente motivados en ese campo de estudio o que le había llamado la atención el plan de estudios. Estaríamos hablando seguramente aquí de la gente que tiene más vocación, gente que desde el inicio o que el momento en el que optan por estudiar criminología tienen claro que les gusta ese campo de estudio y que realmente quieren dedicarse a él. A los estudiantes que estáis ahí ahora escuchando, también os preguntaba
preguntaba en el formulario que hicimos antes de hoy, cuál fue vuestra motivación para estudiar, ¿no? Y bueno, yo creo que dice mucho de vosotros en positivo, que la gran mayoría habláis, ¿no?, de que estáis especialmente motivados en este campo de estudio. Em, eh, Sigue habiendo, fijaos que sigue habiendo algunas personas que lo hacen para complementar la formación y promocionar en el trabajo, que por lo tanto se vincularía más con ese otro perfil, ¿no?, que viene de tiempo atrás, y no de alguien que opta por criminología como la primera formación. Eh, vale. También preguntábamos en nuestro estudio si habían realizado algún voluntariado, práctica extracurricular, colaboración con departamento durante sus estudios. Y aquí es interesante ver que aquellos que dijeron que sí, que habían realizado algún voluntariado, práctica extracurricular o colaboración con departamento durante sus estudios, tienen tasas de inserción profesional en ámbitos vinculados con la criminología mayores. ¿Esto por qué es? ¿Por qué creéis que puede ser? Me preguntabais además algunos, ¿no?, después de contestar el formulario estos días atrás, que si lo del voluntariado era importante o no era importante. Bueno, pues vemos que sí es importante, pero ¿por qué? Dos tipos de explicaciones, yo creo, fundamentales que hay detrás. Por un lado, las personas que hacen voluntariado, que se buscan prácticas extracurriculares, que buscan la forma de colaborar con un departamento durante sus estudios o hacer alguna otra actividad de forma paralela a su formación, son personas proactivas, especialmente motivadas, y es esa proactividad y esa especial motivación lo que las caracteriza, y no tanto su titulación. Por lo tanto, a igual titulación, aquellos que son más proactivos, aquellos que están más motivados, aquellos que se mueven más, que tienen más inquietudes y que buscan, ¿no?, a través de otro tipo de experiencias, responder a esas inquietudes, se insertan en mayor medida. También preguntábamos si habían cursado alguna otra formación al terminar el grado y efectivamente, bueno, pues vemos que, aquellos que han continuado formándose tienen tasas de inserción mayores que aquellos que no han continuado formándose, pero aquí me gustaría detenerme también en el análisis de eh, aquellos que han optado por estudiar un máster después del grado o un curso de especialización, ¿no? En ambos casos estaríamos hablando de especializarse en algo concreto tras la titulación en criminología, tienen tasas similares, sin embargo, tienen tasas más bajitas aquellas personas que optan por estudiar otro grado. No estaríamos hablando del perfil de personas que cursan de forma simultánea, por ejemplo, el doble grado, sino de personas que una vez que terminan criminología dicen, bueno, pues yo ahora, como no voy a tener salidas profesionales, voy a estudiar otra cosa, otra titulación, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso también es posible que si se ha producido eso, estén todavía terminando, ¿no? Cuando les hacíamos nosotros el cuestionario, estuvieran todavía terminando ese segundo grado o esa segunda formación y todavía no les había dado tiempo seguramente a abordar, ¿no?, la inserción profesional, porque seguían dedicados a la formación. Destacando, ¿no?, esa idea de la importancia del voluntariado, de la importancia de hacer prácticas extracurriculares, de colaborar con departamentos, bueno, de ser proactivo, de tener iniciativa por poner en práctica aquello que vamos aprendiendo de alguna manera, de ir conociendo cómo funciona el entorno en el que en un futuro el estudiante va a querer insertarse. Estoy segura de que muchos de vosotros ya habéis buscado información al respecto, si habéis tenido esta inquietud, ¿no? Pero por si acaso no, me gustaría destacar, por ejemplo, dentro del voluntariado, me parece un voluntariado maravilloso para estudiantes de criminología, es el voluntariado en el ámbito penitenciario que el propio Departamento de Justicia organiza, ofrece, con diferentes áreas de intervención. No está enfocado a la intervención, ¿no?, la intervención rehabilitadora, por ejemplo, sino al acompañamiento, al ocio,
a cubrir otro tipo de necesidades, ¿no? De las personas que están en prisión. Y es una oportunidad maravillosa para conocer la realidad penitenciaria, para conocer la realidad sobre lo que en el futuro seguramente muchos estudiantes quieren poder trabajar, quieren poder intervenir, ¿no? Entonces, todos mis ánimos, todo mi pulso a que haya ese tipo de iniciativas. No solamente está el voluntariado en el ámbito penitenciario, en Cataluña el movimiento voluntariado y las entidades que trabajan con voluntarios son muchísimas, hay buscadores fácilmente encontrables a través de Google y bueno, es cierto que ahora mismo pues, es un momento, ¿no? Con la pandemia, un momento difícil para pensar en hacer cosas o sobre que impliquen, ¿no? Salir fuera, estar en contacto con otras personas. Estamos en un momento en el que parece que estamos como para adentro, ¿no? Pero esto pasará y bueno, pues esta situación o esta idea del voluntariado, me gustaría que la tuvierais en mente si alguien no la tenía. Con el tema de las prácticas, vosotros vais a tener vuestras prácticas a lo largo de vuestra formación, durante el grado vais a hacer en cuarto haréis vuestras prácticas, pero aparte de las prácticas curriculares existe la posibilidad de hacer prácticas extracurriculares a través de diferentes vías. Os pongo por ahí algunos ejemplos, ¿no? Cerca de casa o en el extranjero hay diferentes programas. Algunos los podéis aprovechar como estudiantes de criminología vinculados a la UPF, podría ser, ¿no? El programa Erasmus Plus o a través de las prácticas extracurriculares que Campus Trabal de la UPF ofrece, pero también hay prácticas para los jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil. Esto no lo voy a explicar, si alguien tiene curiosidad luego me lo puede preguntar qué es esto del sistema de garantía juvenil, pero también hablamos por ejemplo, de diferentes iniciativas que hay para hacer prácticas en el extranjero. Perdón, que se me ha quedado. Ay, que no puedo mover esto. Ay. Prácticas en instituciones europeas. Diferentes iniciativas, ¿no? O las becas de colaboración con departamentos que decía, y que la propia UPF, ¿no? Ofrece para estudiantes de último año que quieran colaborar con departamentos, compatibilizándolo con sus estudios, ¿no? Y conociendo de cerca lo que es el trabajo de investigación que se hace en los departamentos. Bien, y ya un par de características más y voy cerrando los resultados de este trabajo. Les preguntábamos también, ¿no? Sobre las barreras que habían encontrado en el proceso de búsqueda de empleo y aquí me parece que es interesante ver cómo en general, ¿no? Si vemos las distintas barreras por las que preguntábamos, aquellos que que dicen tener trabajo vinculado con criminología se han encontrado menos barreras, algo que por otra parte es totalmente lógico, ¿no? Y coherente, es que se han encontrado menos barreras y precisamente por eso han logrado en mayor medida tener un trabajo en criminología. Pero entre las barreras que planteábamos estaban, ¿no? Personas que piensan, que sienten que sus competencias no están a la altura de lo que se le pedía, personas que se han encontrado con que sus potenciales empleadores consideraban que su titulación no les capacitaba adecuadamente para desempeñar el trabajo al que querían optar, personas que se han encontrado con que sus potenciales empleadores desconocían que era la criminología y personas que no podían acceder al trabajo que les gustaba porque la legislación no prevé criminología como titulación de acceso. Estas barreras existen y cada vez son menores, pero es importante tenerlas identificadas también para poder diseñar las estrategias necesarias para abordar esas barreras. Entonces, ¿cómo conseguimos que los potenciales empleadores entiendan que la criminología sí capacita adecuadamente para desempeñar determinados trabajos? Pues dando visibilidad a eso a través del trabajo que hacen con los colegios y las asociaciones, como hablábamos antes, también a través, ¿no? de ser capaz de explicar bien qué es lo que cada uno individualmente ha aprendido y es capaz de hacer a través de la criminología. Y en el caso, por ejemplo, de aquellas situaciones en las que la barrera se vincula más con la legislación, pensemos, por ejemplo, en
legislaciones, la Ley General Penitenciaria habla de que el equipo técnico en prisiones estará formado por juristas, psicólogos y trabajadores sociales. Eso es una ley que si queremos que incorpore al criminólogo es necesario modificar la ley. Modificar una ley, tampoco voy a explicar ahora qué hay que hacer para modificar una ley, pero modificar una ley no es una tarea sencilla, ni se consigue de un día para otro. Normalmente hay que convencer a los políticos y hacer que los políticos lleguen a proponer un cambio legislativo que sea aprobado por el Congreso, y todo eso dentro de los 4 años que dura normalmente una legislatura. No es fácil conseguir eso. Se han hecho muchos avances a lo largo de estos últimos años, pero cuando parecía que el avance más cercano estaba, había un cambio legislativo y había que volver a empezar. Eso también hay que ser consciente de que es así para entender, ¿no? Eh, qué posibles dificultades pueden existir. Y luego, por último, en relación a esto, también preguntábamos por las emociones presentes al terminar el grado. Y esta pregunta sobre las emociones presentes al grado la planteamos sobre todo porque la literatura que estudia la inserción profesional pues ha puesto de manifiesto que ese momento, ¿no?, entre la obtención del título y el abandono de la universidad suele marcar pues, lo que se denomina como el periodo bisagra, ¿no?, entre la época formativa y la inserción en el mundo laboral, que está caracterizado para todos, con independencia de la titulación que se estudie, por una serie de emociones vinculadas con la inseguridad, con la incerteza, y que es propia pues, de ese momento y es propia también de la edad, ¿no?, que se tiene cuando uno finaliza, ¿no? Entonces, bueno, pues emociones como sentía que no disponía de los elementos necesarios para desempeñar la ocupación, o sentía que desconocía el funcionamiento del mercado laboral, sentía que me faltaba información sobre qué salidas profesionales tiene un titulado en criminología, no tenía claro a qué dedicarme, había reflexionado sobre mis puntos fuertes y mis puntos débiles para afrontar un empleo. Entonces, bueno, con carácter general, sin entrar en demasiado detalle, son emociones que vemos que están presentes en todos los grupos, con independencia de si están empleados en ámbitos relacionados con criminología o no, o si están desempleados o si son opositores. Pero sí que es posible ver ciertas diferencias, ¿no? Que aquellos que logran emplearse en ámbitos relacionados con la criminología, se nota que han tenido, bueno, pues que están más seguros de sí mismos, que han hecho una perspectiva sobre el funcionamiento del mercado laboral mayor, o que sentían o que han reflexionado más, ¿no?, sobre a qué se quieren dedicar, han reflexionado sobre sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Entonces, bueno, pues también de ahí, ¿no?, el animar a que esa reflexión esté presente desde ya, ¿no?, en los próximos cursos que os quedan, y que vayáis buscando información que de alguna manera os permita afrontar ese periodo bisagra pues, con una mayor seguridad. ¿Vale? También con ese objetivo pues, se plantean este tipo de charlas. Bien, bueno, hasta aquí voy a entrar ahora a hablar con más detenimiento sobre los diferentes ámbitos funcionales de inserción profesional. Antes de que lo haga, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario sobre lo que hemos comentado hasta el momento? No oigo nada, no veo manos alzadas, tampoco creo que... Entonces entiendo que nadie tiene ninguna duda. Bueno, seguimos pues. Vale, dicho todo esto, ¿no?, que ha sido, por un lado, pues esa explicación de dónde venimos, dónde estamos, cuáles son las preocupaciones que hay respecto a la inserción profesional, qué es lo que sabemos sobre qué está pasando. Bien, pero mi objetivo principal a través de esta charla es destacar todo un conjunto de ámbitos funcionales donde los conocimientos y las competencias adquiridas durante la titulación son de enorme utilidad. Y conocerlas todas es necesario para poder
optar, ¿no? Poder elegir cuáles son los que más nos interesan y a partir de ver cuál es el que a cada uno individualmente más le interesa, poder diseñar su propia trayectoria de inserción, ¿no? Que podríamos decir, a través de especialización, a través de saber hacia dónde enfocar la búsqueda. Como punto de partida me parece también aquí importante destacar lo siguiente. Normalmente cuando hablamos de salidas profesionales es habitual, o lo era, o lo venía siendo hasta hace no demasiado tiempo, un enfoque basado en títulos, donde puede trabajar cada cual en función del título, del nombre del título que tiene. Eso de alguna manera pues, nos lleva a hablar de lo que son las profesiones reguladas y las profesiones no reguladas. Las profesiones reguladas son aquellas para las que existe una ley, ya sea de ámbito autonómico o de ámbito nacional, una ley que dice que las personas tituladas en tal o cual cosa podrán desarrollar una serie de actividades profesionales. Y solo ellas podrán realizar ese tipo de actividades y no otras, ¿no? Esto, en el caso de España, tendríamos que decir que las profesiones reguladas serían, por ejemplo, todas aquellas profesiones sanitarias, médicos, enfermeros, podólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionales, algunos psicólogos, determinados tipos de psicólogos también dentro de las profesiones sanitarias, todas las ingenierías, el trabajo de abogado, pero también otras que sin necesidad de hablar de titulación universitaria también son profesiones reguladas, como puede ser el trabajo de detective privado, que requiere por ley tener una formación específica en detective privado y estar habilitado a través de esa formación, o como ocurre por ejemplo en el caso de jefe de seguridad o director de seguridad, que van a ser trabajos que se van a llevar a cabo dentro de las empresas de seguridad privada y que también el Ministerio del Interior establece una serie de requisitos que deben tener las personas para poder acceder a ese tipo de puestos para estar habilitadas, ¿de acuerdo? Os pongo ahí el enlace por si alguien tiene más curiosidad para estudiar y analizar qué es esto, ¿no? De las profesiones reguladas y las profesiones no reguladas. Bien, en lugar de ese enfoque basado en títulos, yo planteo este enfoque basado en competencias. ¿Por qué? Porque las competencias nos llevan a pensar en términos de saber hacer y saber ser, ¿no? ¿Qué es lo que a través de la formación un titulado sabe hacer y sabe ser? Y es a través de esa información que me parece que podemos visibilizar mejor qué tipo de trabajos son aquellos que pueden llegar a desarrollar los titulados en criminología. Bueno, aquí simplemente por situar un poco más, ¿no? Esta idea de qué son las competencias, pero esta idea, me gusta esta idea de Rubén y Martínez, que han trabajado mucho este tema, que hablan sobre que cada competencia se basa en una combinación de aptitudes prácticas y cognitivas que conjuntamente se ponen en funcionamiento para resolver eficazmente situaciones concretas, ¿no? Proyectos, casos, problemas, dilemas en el contexto de situaciones abstractas o aplicadas dentro de las posibles actuaciones profesionales futuras, ¿no? Entonces ellos cuando hablan de ese saber que tiene que ver con el conocimiento, pues hablan de que en función de las titulaciones, pero también de las trayectorias vitales que cada cual ha desarrollado y que no solo esas trayectorias están marcadas por la titulación específica que han tenido, ¿no? Cuáles son esos conceptos, tipologías, teorías, cómo comprenden, ¿no? el campo profesional. El saber hacer, que tiene que ver con las habilidades, tiene que ver con saber aplicar, adaptar, imaginar procesos prácticos, ¿no? La habilidad para poner en práctica aquello sobre lo que teóricamente se ha estado pensando, trabajando, estudiando, ¿no? La habilidad para la resolución de tareas concretas, de procesos. Y el saber estar tiene que ver con el compromiso ético, con el sentido ético, con los compromisos que uno adquiere como profesional, ¿no? Y
Respecto al saber estar, yo siempre destaco que el criminólogo es alguien que tiene el titulado en criminología una motivación especial por, por la idea de la pacificación social, de la búsqueda de soluciones a los problemas sociales, ¿no? Esa vocación social que está ahí. Es alguna característica realmente especial, ¿no?, de los titulados en criminología. Bien, cuando yo estudiaba la licenciatura de segundo ciclo en criminología, se empezó a poner en marcha precisamente por ser dentro de estaba en ese punto inicial, ¿no?, en lo que era el espacio europeo de educación superior, se empezó a poner en marcha lo que se conoce como el suplemento europeo al título. El suplemento europeo al título es un documentito que se solicita a la universidad y que lo entrega a la universidad junto con el título de graduado, pero en aquel momento que se empezaban a desarrollar ocurrió que el suplemento europeo al título para los licenciados de segundo ciclo en criminología se definió con un único modelo común a todas las universidades. Eso ahora creo que no es así, creo que cada universidad elabora su propio contenido del suplemento europeo al título. En el caso de Andalucía estuvimos haciendo un análisis comparando, ¿no?, cómo cada universidad andaluza definía cuáles eran las competencias que adquirían los graduados en criminología, y si bien había algunas cosas que eran comunes, luego había algunas diferencias. Pero en el caso concreto de la licenciatura de segundo ciclo, se elaboró este modelo único, este modelo común, y os lo quería contar para que sepáis. Muchos estudiantes no suelen saber qué es esto del suplemento europeo al título, entonces, bueno, pues si alguien no lo sabía, ya lo sabe, es algo que se puede pedir y que fundamentalmente lo que busca es que haya un reconocimiento, ¿no?, académico y profesional de las cualificaciones para el conjunto de los países europeos. De manera que, además, el suplemento europeo al título viene en varios idiomas, de manera que uno va con su suplemento europeo al título y puede ir, si alguien se anima, ¿no?, a irse a otro país a trabajar, pues puede ir con su suplemento europeo al título bueno, pues para visibilizar esas competencias, ¿no? Y decía, el título capacita para el análisis, prevención y tratamiento de la conducta delictiva y la investigación criminal, prevención del delito, asesoramiento y elaboración de dictámenes e informes para la Administración de Justicia, Administración Penitenciaria y oficinas de atención a la víctima, cuerpos y fuerzas de seguridad, intervención rehabilitadora, de mediación y ayuda y la realización de estudios periciales. Bueno, es una descripción un poco desordenada desde mi punto de vista, pero al margen del desorden, queda claro, ¿no?, que se plantea que el titulado en criminología tiene capacidad para trabajar en prevención de la delincuencia, en tratamiento de la conducta delictiva y en el análisis de la delincuencia. Y se plantea esta idea del asesoramiento y elaboración de dictámenes e informes para la Administración de Justicia y la Administración Penitenciaria, y bueno, se plantea también esta idea de la intervención rehabilitadora y del trabajo vinculado con mediación, resolución de conflictos y el ámbito pericial. Vale, vamos a intentar poner un poco de forma más ordenada, bueno, tengo aquí antes de entrar a exponer de forma más ordenada, ¿no?, si nos vamos a mirar, por ejemplo, cuáles son las competencias que dice la propia web, ¿no?, del grado de criminología y políticas públicas de prevención de la Pompeu, cuando vemos qué competencias plantea, dice, los graduados en criminología y políticas públicas de prevención pueden desarrollar, ¿no?, estas competencias en el ámbito de relacionar los conocimientos generales y de distintas disciplinas y aplicarlos a la realidad para tratar el problema de la criminalidad, gestionar la información, exponer las ideas de forma estructurada, tanto oralmente como por escrito, trabajar en equipo, adquirir iniciativa para elaborar propuestas, saber analizar los problemas sociales para buscar soluciones eficaces y justas. En ese sentido, creo que es importante, ¿no?, que también a la hora de hablar de competencias tengamos en cuenta que existen, por un lado, lo que llamamos
las competencias genéricas. Es importante centrarnos, ¿no?, en cuáles son las competencias técnicas y que se vinculan con esa idea del saber y del saber hacer, y que es algo como mucho más específico de cada asignatura. Vosotros en todos vuestros planes de estudio, en todas vuestras guías docentes, tenéis especificado cuáles son las competencias que vais a trabajar en cada asignatura. Normalmente no se le suele prestar, ¿no?, mucha atención a eso, pero desde aquí pues esa reivindicación, ¿no?, a intentar entender qué es lo que se va a ver en cada asignatura nueva que empezamos a través de esa mirada de las competencias, que es lo que vamos a aprender, lo que vamos a saber, lo que vamos a aprender a saber y lo que se va a aprender a hacer, ¿no? Vale, pues vinculado con esa idea del saber hacer, es que yo planteo la idea de los ámbitos competenciales de los titulados y las tituladas en criminología. Y en ese sentido suelo siempre hablar de aquí recogidas hay como 8 ámbitos, hay recogidos 8 ámbitos competenciales diferentes en un intento por tratar de sistematizar un poco la información, pero no son desde luego los únicos, ¿no? Y de hecho para cada uno de ellos incluso podríamos entrar a desgranar más, pero para que nos podamos hacer una idea, creo que es suficiente, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso por cada uno de ellos. Permitidme un momento. Y permitidme también que controle la hora, que me he dejado el reloj. Un momento. Pero como veis, yo me puedo poner a hablar y puedo no terminar nunca. Bien, pues en primer lugar, ¿no? Bueno, veis ahí, vamos a ir viéndolos de uno en uno. Por un lado, análisis de la delincuencia y la seguridad. Y bueno, para cada uno de ellos vais a ver que la diapositiva sigue una estructura similar. Hablo de la justificación, es decir, qué es lo que el conocimiento criminológico nos ha dicho y sobre por qué es importante o relevante llevar a cabo esta función. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las competencias teórico-prácticas que se suelen trabajar en los grados de criminología y cuáles serían las potenciales ubicaciones profesionales? Bien, pues dentro de lo que es el análisis de la delincuencia y la seguridad, o lo que podría dar lugar, ¿no?, al analista de delincuencia y de seguridad, pues la criminología ha puesto de manifiesto, ¿no? Primero, la importancia de analizar la incidencia de determinadas problemáticas delictivas, sus causas y sus efectos. Sabemos que no todos los delitos se producen de la misma manera, sabemos que sus causas son diferentes y sus efectos también, y a menudo necesitamos, sobre todo los operadores, los actores políticos, los gestores políticos necesitan conocer cuáles son las características específicas de cada una de esas problemáticas en el ámbito concreto del que se trate, ¿no? Siendo importante pues, contextualizar cada problemática al entorno en el que se produce. No es lo mismo si pensamos en un municipio que si pensamos en una empresa o si pensamos en el ciberespacio. El municipio se va a preocupar más por el tipo de delincuencia que se produce en la ciudad, en las zonas, en los barrios, en la concentración en determinados espacios y tratar de entender por un lado, de medir cada una de estas problemáticas y entender sus causas y sus efectos de manera diferenciada, va a ser importante para poder organizar las estrategias de prevención, esto en el ámbito municipal. Hablaríamos, por tanto, entonces de que el criminólogo podría estar haciendo los diagnósticos de seguridad a nivel local, por ejemplo. Y que es una tarea que a menudo se suele encargar a la policía, pero que no necesariamente tiene por qué hacer la policía y que puede ser un técnico municipal, perfectamente, ¿no? Pero igual ocurre si estamos hablando del análisis de problemáticas delictivas en una empresa. En las empresas también, dependiendo del tipo de empresa, nos vamos a encontrar con distintos tipos de tipologías delictivas que pueden afectar. En un
un centro comercial estarán interesados por los hurtos de mercancía, mientras que en una empresa dedicada a servicios, a otro tipo de servicios, van a estar más preocupados por ejemplo, pensemos en temas de fraude. Pensemos, por ejemplo, todo lo que son las empresas de logística, que ha habido un interés creciente en el interés por la prevención de lo que llaman la pérdida, la desaparición de el producto con el que forma parte de la mercancía con la que trabajan, que desaparece, ¿no? ¿Dónde está? ¿Por qué desaparece? ¿Dónde está? ¿No? ¿A quién se puede imputar esa pérdida? ¿De qué manera podemos analizar esas pérdidas? Todo eso es un análisis de determinadas tipologías delictivas específicas a determinados contextos. O el ámbito del ciberespacio. No es lo mismo, ¿no? El tipo de delincuencia que se produce en nuestras calles que las que se produce en el ciberespacio. Y el interés por entender qué tipo de delincuencia hay en el ciberespacio, cómo prevenirla, cómo intervenir, cómo abordarla, es creciente. Entonces, el titulado en criminología conoce, por un lado, ¿no? Que cuando analizamos problemáticas de delincuencia siempre hay como diferentes dimensiones, ¿no? La dimensión objetiva, que es lo que se produce realmente, y la dimensión subjetiva, que sería cómo lo percibimos los individuos, ¿no? De ahí, por ejemplo, también destacar el interés por el miedo al delito, la percepción de inseguridad y miedo al delito, que tiene explicaciones diferentes a la delincuencia objetivamente entendida, y que la forma de intervenir o de prevenir para modificar la percepción o el miedo al delito requiere de estrategias distintas. Y luego esa dimensión institucional, ¿no? Para entender que una cosa es lo que se produce y otra cosa es aquello que las instituciones son capaces de conocer y de contar, ¿no? De trasladar pues a ese plano más analítico. Y en ese sentido, bueno, pues los titulados en criminología tienen competencias metodológicas cuantitativas y cualitativas. Habéis estudiado métodos de investigación y habéis trabajado diferentes metodologías, de manera que tenéis la competencia necesaria para poder ocuparos de este análisis, ¿no? De la delincuencia en esas diferentes dimensiones que estamos hablando, ya sea desde esa perspectiva objetiva o subjetiva, o ya sea teniendo en cuenta diferentes contextos en los que se produce. Y en ese sentido, por tanto, pues potenciales ubicaciones profesionales, habría que diferenciar tanto el ámbito público como el privado. En el caso del ámbito público, podríamos hablar de observatorios locales, autonómicos o nacionales de delincuencia, fuerzas y cuerpos de seguridad, otros servicios de la administración de seguridad en cualquiera de sus niveles territoriales. ¿Qué ocurre? Que para acceder a cada uno de estas ubicaciones, el itinerario que se ha diseñado por la administración es diferente. Para trabajar dentro de los cuerpos de seguridad hay que ser policía, y una vez que se está dentro del cuerpo, el tener una formación o tener otra, podrá ir marcando la diferencia entre cuáles son los itinerarios internos que ya el policía desarrolla, pero para llegar hasta ahí no va a ser especialmente relevante, será después, ¿no? O por ejemplo, dentro de la Policía Nacional, para ser inspector, que hace falta tener un grado universitario, que para ser agente no. Bueno, pues cualquier titulación universitaria en principio ya ya habilita para poder acceder a ese puesto de inspector, pero parece lógico y coherente, ¿no?, que una titulación en criminología es una muy buena formación de base para poder optar a ese tipo de puesto, ¿no? Pero ya no hablamos solamente de la policía, sino lo que es la administración de seguridad, pensando en el caso catalán, ¿no?, el departamento de Interior. Dentro del departamento de Interior, además de los propios de la propia policía, hay diferentes servicios, diferentes grupos de análisis de diferentes problemáticas que son de interés del departamento de Interior. Bueno, pues estaríamos hablando de un servicio de la administración pública, ¿no? Y por tanto, estas competencias, estos conocimientos ahí pueden ser de utilidad. Y en el ámbito privado estaríamos hablando más de las grandes y medianas empresas, pero para poder estar en esas grandes y medianas empresas, normalmente lo que piden son
son en términos de no, por hablar de nombre, ¿no? No piden criminólogos, lo que piden son directores de seguridad privada, que van a ser los encargados de diagnosticar y de elaborar propuestas de mejora. La ley dice que para ser director de seguridad privada lo que se tiene que tener es un curso de unas características específicas en director de seguridad privada. No habla de qué formación a nivel de grado debe tener o no el que accede a esta otra formación específica de director de seguridad privada, pero parece lógico, parece coherente que un titulado en criminología pueda ser un muy buen director de seguridad privada, aunque tendrá que hacer como complemento ese título específico. Analista de seguridad, entendido así más en términos genéricos, pero por ejemplo la figura del fraud analyst, que ha crecido también mucho en los últimos años, ¿no? En el caso de, hablábamos antes de la prevención de pérdidas de logística, y pongo ahí ejemplo, ofertas de Amazon, no voy a entrar en el enlace, pero si entramos en ese enlace, Amazon tiene actualmente para todos los países 107 ofertas de empleo en materia de prevención de pérdidas de logística, ¿no? En diferentes países. Entonces, bueno, pues es interesante ver cómo las funciones que tiene que desarrollar el preventor de pérdidas encaja muy bien con las competencias teóricas y prácticas que se espera de un titulado en criminología. O fraud analyst, ¿no? También las empresas, sobre todo, que trabajan con tanto el de fraud analyst como el de prevención de pérdidas serían bastante parecidos y se han empezado a desarrollar mucho profesionalmente estas figuras, sobre todo con el aumento de lo que es la venta de servicios y productos a través de Internet, ¿no? Empresas como Mango tienen analistas de fraude, empresas de operadores de vuelo como Vueling tienen fraud analyst y bueno, y veis, ¿no? A Amazon como ejemplos. Lo bueno de Cataluña es que muchas de las sedes de estas grandes empresas están en Cataluña, por lo tanto es allí donde se puede trabajar en este tipo este tipo concreto de trabajos, ¿no? Los que están vinculados con el ámbito público, pues cualquier municipio de un cierto tamaño podría beneficiarse, ¿no? Del trabajo que podría hacer ahí el criminólogo. En segundo lugar, antes hablábamos de analizar los problemas, pero una vez que los analizamos, lo que necesitamos es prevenirlo, ¿no? Y cuando hablamos de la prevención, vosotros habéis estudiado diferentes modelos de prevención, habéis estudiado modelos de prevención comunitaria, de prevención situacional. Cada uno de los modelos de prevención tiene una justificación teórica o un punto de partida diferente, y las competencias teórico-prácticas que se derivan de cada modelo de prevención también es diferente. Por lo tanto, las potenciales ubicaciones profesionales van a variar. En el caso de la prevención comunitaria, me gustaría destacar, ¿no? La criminología ha puesto de manifiesto que las conductas delictivas tienden a concentrarse en determinados espacios urbanos, barrios, ¿no? Caracterizados por ausencia de control social informal, por una eficacia colectiva deteriorada y por la existencia de oportunidades delictivas. Por lo tanto, si queremos abordar la prevención de ese tipo de delincuencia, vamos a necesitar, por un lado, conocer cuáles son los factores de riesgo que se vinculan con la desigualdad social, con la debilidad de los vínculos sociales, con la existencia de estructuras sociales y situacionales que favorecen el delito, y vamos a necesitar conocer, y se estudia en los grados de criminología, cuáles son los componentes de las estrategias de prevención comunitaria que se han evidenciado eficaces para cambiar esas condiciones y esas dinámicas, ¿no? Causantes de la delincuencia en este tipo de barrios, y potenciar la eficacia colectiva, por ejemplo. ¿Dónde podría ser de utilidad abordar la prevención comunitaria? Obviamente desde el ámbito público, organismos locales destinados a la promoción de derechos sociales, a la ordenación del territorio y vivienda. Por ejemplo, dentro de lo que es la ordenación del territorio y vivienda hay proyectos específicos, ¿no? Donde territorios con estas características que estamos hablando se benefician de una serie de convocatorias públicas para llevar a cabo proyectos específicos de intervención en estos barrios. Bueno, pues sería bueno, ¿no? Contar con criminólogos pudiendo
pudiendo hacer este tipo de trabajo. Y en el ámbito privado, bueno, pues hay muchas entidades privadas sin ánimo de lucro, ONGs, fundaciones, bueno, diferentes tipos de entidades privadas que realizan trabajo comunitario en contextos de exclusión social o que gestionan servicio público, ¿no? Como entidad de gestión delegada. Pero incluso asociaciones de comerciantes o de vecinos pueden estar interesados en este tipo de prevención. Una asociación, un vecindario que esté especialmente afectado por problemática delictiva seguramente va a requerir de estrategias específicas, ¿no? Estoy recordando, bueno, no voy a poner ejemplos porque si no se me va el tiempo. Pero bueno, iniciativas ha habido tanto de vecinos como de comerciantes que ante la concentración de problemática delictiva en determinadas zonas, lugares, se han puesto en marcha para proponer, o para pedir, ¿no? Estrategias de mejora. En la misma línea hablaríamos de la prevención situacional. Sabéis que la prevención situacional, aquellos que ya hayáis estudiado prevención situacional, pone sobre todo de manifiesto que para que el delito ocurra es necesaria la convergencia en el tiempo y en el espacio de 3 elementos, ¿no? Delincuente motivado, objetivo alcanzable y ausencia de un guardián capaz de intervenir. Y por eso propone estrategias de prevención orientadas a reducir la vulnerabilidad de personas y objetos para aumentar el esfuerzo para su comisión, aumentar el riesgo de ser detectado y reducir los beneficios para que su comisión sea menos satisfactoria. Y al respecto, habéis estudiado cuáles son las características que tienen los espacios en los que se produce esa acumulación de delitos, desde esa perspectiva situacional, no tanto relacional, ¿no? Como sería la prevención comunitaria, y además también habéis estudiado cómo es importante analizar el desplazamiento del delito que suele producirse cuando se aplican estrategias de prevención situacional, ¿no? Tratando de cuantificarlo y de tenerlo bajo control. Bueno, pues los titulados en criminología primero conocen, ¿no? Todo este marco teórico que habla de estos modelos de prevención y tienen esas capacidades de nuevo analíticas para poder cuantificar, por ejemplo, pues esta idea del desplazamiento del delito y poder aportar información, aportar conocimiento que pueda ser útil a la hora de diseñar, ¿no? Diferentes estrategias. Parece lógico, ¿no? Que como potencial ubicación profesional serían las fuerzas y cuerpos de seguridad, los ayuntamientos, pero me gustaría diseñar que, por ejemplo, los equipos de arquitectura, los equipos de diseño de softwares informáticos, compañías empresariales que necesitan introducir estrategias de prevención, también pueden ser lugares interesantes donde puede trabajar un titulado en criminología. Desde el punto de vista de la arquitectura, por ejemplo, seguro que también lo habéis estudiado cuando habéis estudiado prevención situacional y demás, ¿no? El interés por el diseño arquitectónico que permita, ¿no? Que permita reducir esos riesgos delictivos aumenta, ¿no? También ha aumentado con el tiempo. Entonces, bueno, los arquitectos también necesitan de personas que les puedan orientar, asesorar al respecto. Igual que en cada equipo de arquitectura hubiera contratado un criminólogo, pues igual no, pero que puede haber un servicio de criminología más centrado en este asesoramiento sobre esta cuestión y ofrecer ese servicio a los arquitectos, me parece que sería pues, un proyecto muy chulo y además y con mucha salida, ¿no? Bien, hasta ahora estábamos hablando más del ámbito de todo lo que es el análisis de la delincuencia, la prevención, pero como objetivo principal, ¿no? De la criminología estaría la intervención con personas que cometen delitos, ¿no? La intervención, sobre todo la idea de la intervención en clave rehabilitadora, la detección de necesidades criminógenas que habéis estudiado. Y al respecto de este ámbito concreto, también me parece interesante poder diferenciar diferentes ámbitos funcionales, ¿no? Por un lado, el ámbito específico de la valoración de las necesidades criminógenas y del riesgo de reincidencia. La tecnología ha puesto de manifiesto que el comportamiento delictivo solo
puede ser explicado a partir de la combinación de múltiples factores, de tipo personal, de apoyo prosocial, de tipo contextual, pero que valorar el riesgo de delincuencia y el riesgo de reincidencia pasa no solo por identificar todos estos factores, sino también requiere conocer y analizar las relaciones existentes entre ellos y cómo se manifiestan, ¿no? Al respecto, vosotros habéis estudiado diferentes factores de riesgo y de protección. ¿Sois capaces de diferenciar dentro de cada una de las fuentes que hemos dicho, ¿no? Fuentes de tipo personal, de apoyo prosocial y de tipo contextual? ¿Sois capaces de diferenciar entre factores de riesgo estáticos y dinámicos y los factores de protección? Y conocéis cuáles son las implicaciones que un factor sea de riesgo o de protección tiene a la hora de plantear un tipo de intervención. Y conocéis además que existen procedimientos de valoración de riesgo. Seguro que habéis estudiado, bueno, pues los diferentes protocolos que en función de tipologías delictivas se están utilizando, ¿no? En el contexto comparado y también en nuestro contexto más cercano, donde se han implementado, sobre todo algunas, ¿no? Como serían la más conocida en el ámbito de la violencia de género, pero no solo, ¿no? Como sería posible aplicar estos protocolos de valoración de riesgo a mucha más cantidad de tipologías delictivas. ¿Dónde sería interesante poder contar con esto, ¿no? con esta información? En el ámbito judicial, para asesorar a jueces y fiscales en el momento de la elección de la pena. Si un juez conoce cuáles son las necesidades criminógenas que explican el comportamiento delictivo de una persona y conoce cuál es el riesgo de que reincida, va a poder tomar la decisión sobre qué tipo de pena de las distintas que hay en el catálogo de penas para cada delito. Habrá veces que sea un delito grave, que la condena solo pasa por prisión, pero la mayoría de las veces, la mayoría de las penas que se están imponiendo no son de prisión, sino que son penas no privativas de libertad. Entonces, conocer bien de qué manera cada una de esas cada tipo de pena puede de alguna manera permitir, mejor o peor, intervenir sobre esas necesidades criminógenas y sobre ese riesgo de reincidencia, parece clave, ¿no? A la hora de, por ejemplo, pensar si se suspende o no suspende una pena privativa de libertad de corta duración, si se aplica un trabajo en beneficio de la comunidad o una regla de conducta. Dentro del ámbito penitenciario, esta información sobre la valoración de las necesidades criminógenas y el riesgo de reincidencia es clave tanto para la clasificación penitenciaria inicial como para diseñar el programa individualizado de tratamiento de cada interno, para las valoraciones sobre la pertinencia de progresión o regresión de grado o la concesión de permisos de salida. Y dentro del ámbito de la gestión de penas y medidas alternativas, lo mismo, para diseñar el contenido concreto, ¿no? De un trabajo en beneficio de la comunidad o de una vez que ya el juez ha tomado la decisión y hay que darle contenido concreto. Bien, ¿están insertándose los criminólogos en este ámbito? Pues en el ámbito penitenciario, dentro de estas funciones concretas que hablamos, no, porque están reservadas al equipo de tratamiento y los titulados en criminología, solo con criminología, no están accediendo a los equipos de tratamiento. Lo decía antes, ¿no? La Ley General Penitenciaria dice que los equipos de tratamiento estarán formados por psicólogos, juristas y trabajadores sociales. Por lo tanto, mientras la ley no cambie, es difícil. Pese a que se ha tomado conciencia por parte de los actores políticos de que tiene todo el sentido del mundo que un titulado en criminología pueda estar ahí. Pero hay que modificar una ley y decía antes, ya os lo contaba antes, modificar una ley no es sencillo. En el caso de Cataluña la situación es un poco mejor en relación a las penas, fundamentalmente por el hecho de tener un departamento de justicia con competencias propias, ¿no? Con competencias en materia penitenciaria. Y además, bueno, pues salió, si recordáis, no lo sé, alguno de vosotros lo sabrá, salían ofertas para hacer sustituciones, crear una bolsa de sustituciones al principio de la pandemia, y se permitían criminólogos, y era para estar haciendo los equipos de intervención tanto de centros penitenciarios como de centros de justicia juvenil. Eso es un gran logro. Y dentro de lo que es el ámbito de la gestión de penas y medidas alternativas, en el caso de Cataluña se están insertando muchos criminólogos dentro de este ámbito, fundamentalmente porque es un servicio público que está gestionado por entidades
privadas que tienen capacidad de contratación y que tienen o sea, van buscando personas que conozcan, ¿no? Que conozcan sobre penas y medidas alternativas, que conozcan sobre esta idea del enfoque rehabilitador, que conozcan sobre bueno, pues el funcionamiento de los tribunales de justicia, del contacto con personas que han cometido delitos, y entonces es un perfil que se valora positivamente dentro de estas entidades. En el caso del ámbito judicial, la situación es más complicada, porque aquí, por ejemplo, mientras que en el caso concreto de los menores, sabéis, ¿no? Que los menores, la ley dice que los tribunales de menores tendrán un equipo técnico encargado de hacer esta valoración que de alguna manera planteamos aquí sobre las necesidades criminógenas, ¿no? Y sobre el riesgo de reincidencia. Lo mismo, hay una ley la ley de responsabilidad penal del menor dice que serán juristas, psicólogos, trabajadores sociales, ¿no? Entonces, en el caso de los menores, los criminólogos, o por lo menos las personas que solo tienen como formación criminología, no pueden entrar, aunque se valora positivamente que se tengan estudios de criminología, pero junto con esas otras titulaciones, y para cambiar eso será necesario modificar la ley. Pero en el caso de los adultos, esta valoración de necesidades criminógenas y de riesgo de reincidencia no es habitual. Entonces, bueno, pues no sé, en el caso de Cataluña existe el equipo de asesoramiento técnico, ¿no? A jutges que tiene competencias para hacer estas valoraciones, pero que hasta donde sé creo que se centran más en el trabajo de análisis con víctimas que con infractores. Imagino que por una cuestión de tener unos recursos limitados e intentar dar prioridad a las víctimas porque no llegan a todo, ¿no? Pero en otros países está mucho más desarrollado el contexto anglosajón, este tipo de informes suele ser algo habitual antes de que haya una sentencia, y aquí pues todavía ¿no? Hay que caminar un camino importante. ¿Cómo se avanzará en eso? Consiguiendo que haya titulados en criminología que se especialicen en este ámbito concreto y que se pueda demostrar, visibilizar que efectivamente se puede hacer buenas aportaciones en este ámbito y haya ganas de invertir en ello. Voy a agilizar porque son ya las 2, yo me enrollo mucho. En el ámbito concreto de la supervisión y ejecución de penas, voy a sintetizar, ¿no? Pero si antes hablábamos de la importancia de la detección de necesidades criminógenas y de valoración del riesgo de reincidencia para tomar decisiones sobre qué tipo concreto de pena imponer, de qué tipo de contenido concreto de intervención penal, las competencias que tienen los titulados en criminología también son de utilidad durante la supervisión y ejecución de la pena, ¿no? Acompañando al penado, acompañando al sujeto al sujeto que tiene necesidades criminógenas sobre las que hay que trabajar, hacer ese acompañamiento en ese proceso para ir trabajando, para ir guiando y para ir acompañando, ¿no? En ese sentido, la criminología, bueno, no me detengo en lo que la criminología ha puesto de manifiesto sobre la relevancia que tiene esta cuestión, o sobre las competencias teórico-prácticas, porque creo que en las asignaturas vais a tener mucho más claro, ¿no? ¿Qué es lo que vosotros habéis estudiado sobre cuáles son las técnicas de intervención con delincuentes que han probado tener mejor efectividad, ¿no? Para reducir el riesgo de reincidencia? Y en cuanto a potenciales ubicaciones, pues sería similar al anterior, ¿no? En el ámbito penitenciario, en el ámbito de las penas alternativas. También me gustaría destacar como ámbito funcional diferenciado el de la reinserción comunitaria de excondenados, porque el interés por este ámbito es creciente desde un tiempo a esta parte, sobre todo a raíz de que la literatura científica ponga de manifiesto que la mayoría de las personas cuando terminan de cumplir su condena no vuelven a delinquir.
pero aquellas que sí lo hacen, el porcentaje de personas que sí reincide, suele coincidir que lo hacen mayoritariamente en el año siguiente a la finalización de la condena. De ahí la importancia de prestar atención al momento post-sanción, ¿no? Con personas que acumulan un mayor número de variables de vulnerabilidad delictiva. Entonces, cada vez son mayores las iniciativas públicas, privadas, que buscan desarrollar programas, estrategias de acompañamiento en esta fase post-sanción. En el caso catalán, especialmente conocido serían, por ejemplo, los círculos de apoyo para agresores sexuales que se pusieron en marcha ya desde hace algunos años, pero también diferentes iniciativas que están creciendo en torno a programas de acompañamiento y de mentoría para personas que terminan de cumplir una pena privativa de libertad o que provienen del ámbito de justicia juvenil, ¿no? Entonces, bueno, estas competencias, por lo tanto, serían interesantes tanto lo que son entidades como podría ser el CIRE, ¿no? En el caso catalán, pero en general de los centros de inserción social o dentro del ámbito privado, entidades gestoras de programas de reinserción sociolaboral de reclusos que también hay muchas, ¿no? En el ámbito de la mediación y la resolución de conflictos, también habéis tenido asignatura específica sobre eso, habéis trabajado por qué, ¿no? La participación activa de los actores involucrados en el conflicto para buscar soluciones al conflicto produce efectos positivos para ambas partes. Habéis estudiado modelos diferentes, ¿no? de intervención desde esta idea de la justicia restaurativa, no solo la mediación, sino las comunidades de apoyo, los círculos de restauración, diferentes iniciativas que han tenido lugar en el contexto comparado. Y por lo tanto conocéis cuáles son los componentes, ¿no? de esos programas y por tanto deberíais poder trabajar en el ámbito de la mediación, en la resolución de conflictos, tanto en el ámbito, sobre todo yo diría en la mediación penal, pero también incluso mediación familiar, mediación empresarial, mediación en el ámbito privado. Para poder hacer de mediador es necesario tener una formación específica en mediación, hace falta tener una formación de especialización específica en mediación y esa formación es habilitante para poder inscribirse en los registros de mediadores que se han puesto, perdón, porque parezco mi hija ponido, se han puesto en marcha en los últimos años en distintas comunidades autónomas, ¿no? Entonces, ¿un criminólogo puede hacer de mediador? Sí, siempre y cuando haga una formación de especialización en mediación. En línea con atención e intervención con víctimas. Bueno, las oficinas resumiendo, ¿no? Oficinas públicas de atención a la víctima, existen entidades privadas de asesoramiento de atención a víctimas de delitos, también existen, especialmente conocidas serían aquellas que abordan, ¿no? El tema de la violencia doméstica, la violencia contra la mujer, más recientemente víctimas de delitos de odio, delitos en general, situaciones de discriminación por motivos de etnia, de raza, religión, de orientación sexual, es creciente, ¿no? El interés por atender a este tipo de víctimas y se están diversificando en estos últimos años el tipo de servicios que ofrecen esa atención, esa orientación, ese asesoramiento y acompañamiento a las víctimas tras ser víctimas de un delito. Interesante que queda por explotar a lo mejor otro tipo de víctimas, ¿no? Que también necesitan más reparación. No pensamos a lo mejor en las víctimas de delitos contra la propiedad que también puedan quedarse en una situación de desprotección después de la victimización bueno, habría ahí todavía un campo importante, ¿no? por trabajar, pero insisto, cada vez son más las entidades, las iniciativas que están abordando la atención a diferentes tipologías de víctimas y los titulados en criminología conocen esas diferentes tipologías de víctima, conocen la necesidad de evaluar, ¿no? El impacto de la victimización, conocen y tienen la capacidad para conocer los recursos existentes para atender a las víctimas y sobre todo son conocen esta idea, ¿no? de la victimización secundaria y de cómo intentar prevenir que se produzca esta victimización secundaria en lo que es la fase posterior a la victimización inicial a través de lo que es el trato con la policía, con los jueces, ¿no? Incluso con el tratamiento informativo de un determinado suceso por parte de los medios de comunicación. Y
Ya estoy terminando. Quería destacar el caso concreto de los compliance officers. Lo podría haber incluido en el primer apartado, el de la lista de la lista de delincuencia, pero lo he puesto de forma separada para destacar este ámbito concreto, especial, que en el ámbito privado, en el ámbito empresarial, ha empezado en los últimos años a tener especial fuerza, ¿no? Tiene que ver, supongo que muchos estáis familiarizados con el concepto, lo habéis trabajado en alguna asignatura, pero por si acaso no, aclaro, ¿no? Desde el año 2000, desde la reforma del Código Penal del año 2010, las personas jurídicas, las empresas, pasaron a ser sujetos del derecho penal susceptibles de cometer delitos, ¿no? De ser responsables por la comisión de delito y por lo tanto de tener que responder penalmente. La reforma del 2015, el Código Penal introdujo la posibilidad de que se pueda eximir o atenuar la responsabilidad de la persona jurídica si tiene en marcha un programa de cumplimiento normativo, compliance program, ¿no? Que se conoce. Bien, aunque vosotros no hayáis estudiado en profundidad, o tal vez sí, pero creo que todavía no, hayáis estudiado en profundidad cuestiones vinculadas con el compliance en concreto, sí que a lo largo de las asignaturas que o vais a trabajar, vais a ver cómo es esta idea de la responsabilidad de las personas jurídicas, de las empresas, habéis estudiado, ¿no? A través de las teorías criminológicas cuáles son aquellas que de forma específica se centran o se focalizan en el ámbito de la delincuencia económica y empresarial y cuáles son las diferencias y las similitudes respecto a las causas y procedimientos por los que se produce la delincuencia individual. Eh, 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 y bueno, entonces, y en tanto el Compliance Program es un programa de prevención de la delincuencia y hace falta además elaborar una especie, lo que se denomina como mapa de riesgos, que no es otra cosa que un diagnóstico de la situación, ¿no? Y para el cual hace falta tener competencias analíticas para analizar cuáles son esos riesgos y poder sistematizarlos y diseñar un programa de intervención de acuerdo con esos riesgos específicos. ¿Vale? Esto es un campo interesantísimo de trabajo para el criminólogo. Normalmente quienes están haciendo ahora estos programas de cumplimiento normativo son despachos de abogados y son personas que provienen del ámbito de la administración y dirección de empresas, pero ni los abogados los que provienen del ámbito de la administración y dirección de empresas tienen esas competencias analíticas ni conocen esa teoría criminológica sobre qué factores explican la delincuencia económica y empresarial, ¿no? Entonces me parece que el perfil del titulado en criminología es un perfil ideal para poder trabajar en este tipo de proyectos. En la misma línea también se ha creado la figura del técnico de protección de datos, ¿no? Desde la idea de que hay toda una serie de obligaciones que tienen las empresas y las instituciones con respecto a la privacidad de los datos que trabajan, que si no cumplen también les puede dar lugar a tener una serie de responsabilidad que puede llegar incluso a ser penal, ¿no? Y se ha creado la figura del técnico de protección de datos. Lo mismo, creo que un titulado en criminología podría estar haciendo muy bien ese trabajo, pero en ambos casos seguramente va a requerir una especialización después del grado que lo sitúe en el foco concreto de lo que es el ámbito empresarial, de lo que es el ámbito de la delincuencia económica, ¿no? Y haría falta pues, esa especialización. Y la evaluación, en cuanto a, pongo aquí el número 11, la evaluación de políticas públicas, pero en realidad, si os fijáis en lo que he ido comentando en las anteriores, de forma transversal hay un planteo, ¿no? El interés por ese conocimiento permanente, ¿no? De conocer lo que está ocurriendo y la eficacia que tiene aquello que se hace para intentar mejorarlo, ¿no? Entonces, la idea de la evaluación de la política pública, si acaso, estaría como más centrado en el análisis de en qué medida las respuestas institucionales, ¿no? Que se dan a las problemáticas de que se trate están funcionando y cómo se pueden mejorar, ¿no? Y insisto en que eso es una idea transversal a las distintas funciones de las que venimos hablando. Por tanto, como conclusión, y ya aquí cierro,
porque me he pasado de tiempo, aunque tenía por ahí preparada una actividad para otra ocasión, ojalá. Pero bueno, como conclusiones simplemente, ¿no? Se ha producido una mejora sustancial de las oportunidades de inserción profesional de los titulados en criminología en los últimos años y además esas oportunidades de inserción están ahí, están en un momento en el que el interés por las competencias de profesionales capaces de analizar, de diagnosticar, de identificar y de elaborar propuestas de mejora, ya sea en términos de prevención, en términos de intervención. Es un momento en el que hay un interés global, ¿no? Por parte de las instituciones a nivel instituciones con Naciones Unidas, a nivel de instituciones a nivel europeo y por tanto también, ¿no? Bajando el nivel geográfico, son competencias que se destacan, se plantean como interesantes para abordar todas estas funciones de las que venimos hablando, pero para que en nuestro contexto concreto sea posible seguir avanzando en ese camino, si bien ya se ha recorrido un camino importante, todavía sigue siendo necesario, ¿no? Seguir abordando algunas de esas barreras. Respecto a las barreras externas, ¿no? Que hemos hablado, que serían aquellas que vienen impuestas por las instituciones, por las empresas, tendría que ver con esos criterios de acceso excluyentes sobre los que hay que seguir trabajando y donde las asociaciones y colegios tienen un papel fundamental, pero también cada uno, ¿no? Individualmente queriendo participar o haciéndose partícipe de este movimiento en pro del colectivo profesional que no funciona si no es porque los mismos miembros del colectivo forman parte de él, ¿no? Y desde el punto de vista de las barreras internas, generadas por errores en los contenidos formativos de los títulos o porque resulta necesario, sobre todo, ¿no? Un mayor grado de especialización en fase de posgrado. Tiene que ver con bueno, pues el ejemplo, ¿no? Os hablaba de los compliance programs y seguramente habéis oído hablar de ellos, los habéis trabajado de alguna manera a lo largo de la titulación, pero hace falta, no es que sea un error un error de contenido, sino que hace falta un desarrollo madurativo, ¿no? Y de conocimiento mayor para llegar a una fase a este nivel de especialización, ¿no? Por lo tanto, clave, mi recomendación principal para todos los estudiantes es que una vez que tengan más o menos claro cuál es el ámbito concreto que les interesa, piensen en cómo pueden especializarse, cómo pueden mejorar sus competencias concretas en el ámbito de que se trate, porque cuanto mejor formados estén, cuanto mejores sean sus competencias, cuanto más conocedores también sean de esas mismas competencias y sepan ponerle nombre y sepan ponerle etiqueta, también más fácil va a ser dar a entender, ¿no? al potencial empleador qué es lo que sabemos hacer y por qué tiene utilidad aquello que sabemos, ¿no? que sabemos hacer. Y sin más, muchas gracias. Molt bé. Moltes gràcies, Maria, per aquesta posava xerrada, però que ha estat aquesta dissertació en el que, a més, ens has lligat no només les qüestions professionals, sinó a més els propis continguts materials de la criminologia i fins i tot el nostre sistema de competències formals de la titulació. No? I ara, no sé si hi ha algú que pugui tenir alguna pregunta, alguna intervenció, algun aclariment o alguna qüestió que vulgui plantejar. Potser per l'hora estem ja una mica així esgotats. Seguro. Bé, doncs, si de cas, jo sí que voldria dir un parell de coses, així potser teniu alguna qüestió després. Us he passat en el xat també un link d'un treball recent de la professora Clara Cortina que va fer també amb la participació d'estudiants del grau, d'estudis específics de particularitats de la inserció professional dels graduats a la UPF exclusivament, que a més segueix una mica el camí que en el seu moment l'Aran Xarnat i la Maria Contreras obrien amb el seu treball
molt més general i que també plantejava altres qüestions diverses de les nostres, però també us pot ser de molta utilitat. I si no, busqueu Clara Cortina, que veig que ha tornat a entrar ara, Clara Cortina Indret, i crec que us acabarà d'ajudar a donar algunes referències. Una qüestió simplement d'ordre general, i és que les qüestions també d'inserció professional, sobretot a Quart, estan presents. Tenim un taller d'inserció professional que precisament imparteix l'Arantxa, no cada any, però perquè hi assistiu de diversos, de tercer i de quart, però cada 2 anys aproximadament també fem un taller de màsters. I a mi m'agradaria que quedés d'aquí, al fons, també una idea de fons, no? I és que, en primer lloc, la formació d'un grau és una formació bàsica i que, a més, que no és un curs de formació professional, que en realitat és la nostra formació bàsica com a persones i com a ciutadans i que això ens incidirà en molts aspectes de la vida, evidentment amb els nostres professionals, però amb tots. O sigui, en fi, qui té algun familiar que és enginyer veu què és la incidència d'haver estudiat enginyeria o, a mi, els que tenen la desgràcia de suportar-me, veuen el que són els efectes d'haver estat en major o menor grau jurista. D'acord? I en això, com a ciutadans, en tots els sentits, com a ciutadans crítics i com a ciutadans formats, això forma part de la vostra formació essencials i us donarà els instruments per a altres coses. Molts dels vostres companys, quan funcionen aquestes enquestes que tenen altres activitats professionals que no tenen a veure amb la criminologia, no vol dir necessàriament que han hagut d'agafar una altra cosa perquè no trobaven res de criminologia, sinó que la formació que han rebut com a graduats en criminologia també els donen un posicionament, ja dic, al mercat del treball i a la vida en general. Jo crec que això s'ha de tenir molt present. I l'altre aspecte, més enllà de la quantitat d'àmbits que apareixen, tinguin present una cosa. La gent que estudiava criminologia l'any 2010, jo diria que una part molt important de les possibles activitats professionals del futur no existien. No existien i probablement l'activitat o els àmbits on la criminologia es pot obrir el camí d'aquí 7 o 8 anys, molts d'ells en aquest moment potser no ens han passat pel cap. Però és que això passa amb totes les professions. I qui era enginyer informàtic fa 20 anys, el que té sobre la taula no té res a veure amb el que tenia quan estava estudiant. El que sí que li donaven una base per després adaptar-se a un món variable. Jo voldria que això també us quedés molt clar. I en canvi, més enllà de la importància de tenir una formació bàsica sòlida, perquè és la que ens permet després adaptar-nos millor a un món extraordinàriament canviant i en el que potser aquesta especialització potser ens haurà de canviar un parell de cops o 3 a la vida i no un no queda encasillat on està, és en canvi el fet de ser, que ha aparegut molt en la xerrada de la Maria, en la conferència de la Maria, la qüestió de ser proactius i d'estar interessats i moure's. Veureu també en altres treballs com que l'aspecte del voluntariat, per exemple, que no és en si mateix només perquè és una porta d'oberta al futur professional, sinó que demostra un determinat perfil de persones inquietes i motivades en l'entorn que estan. No us cenyiu només en els programes de les assignatures, viviu en els àmbits que a vosaltres us semblin més motivadors, però viviu amb interès l'actualitat i l'activitat en tots els sectors, moure't ja amb determinades comptes de Twitter, estar pendent d'alguna determinada revista, i si et mous i et vas empapant i és un cercle virtuós que després portarà en que no es tracta que un es guanyi la vida com a criminòleg, sinó que us podreu moure en allà on vosaltres us sentireu més còmodes, més feliços. Jo crec que aquesta és imatge perquè, com heu vist, el ventall que hi ha és molt àmbit i sobretot és molt plàstic, molt variable. Això sí, ningú ha dit que seria fàcil. No sé, Maria, si vols afegir alguna cosa. No, nada en particular, David. Totalmente de acuerdo con todo lo que tú has planteado, ¿no? Y bueno, y para los que además somos apasionados de esto que hemos estudiado, ¿no? Vemos mucha utilidad, mucho potencial, muchas cosas que se pueden hacer y hay ganas, ¿no? de hacer de llevar a cabo iniciativas. Pero efectivamente tú decías, ¿no? Al final, bueno, pues lo que uno estudia en el grado forma parte de su construcción como persona y es una cosa más.
¿no? Cuando yo hablaba antes también de ese planteamiento entre lo que es el enfoque basado en títulos y el enfoque basado en competencias, también tiene que ver porque bueno, se acepta que una persona puede llegar a tener interés y capacidad para trabajar en un determinado lugar a través de distintas trayectorias vitales, no solo por la formación, ¿no? Y esas experiencias nos enriquecen como profesionales y por supuesto como personas. Entonces, bueno, pues esa búsqueda de experiencias es algo, ¿no? que caracteriza, yo creo, fundamentalmente a las personas que tienen más éxito a nivel profesional. Así que ahí nuestro ánimo a los estudiantes. Molt bé, hi ha alguna qüestió més? Doncs agraïm-li molt a la professora Contreras la sessió que ens ha impartit i, a més que ens serveixi com a benvinguda acadèmica, doncs, perquè com a professora visitant alguns de vosaltres la tindreu ja el proper trimestre. Doncs donem per closa aquesta sessió, la deixarem també gravada per als companys que no han pogut assistir per les seves obligacions acadèmiques. I molt bé, moltes gràcies a tots i esperem que aquest sigui el principi d'una sèrie d'activitats que les desgràcies de la pandèmia també ens ha portat a normalitzar algunes pràctiques que fins no fa gaire eren gairebé impensables, com és el fet que estiguem aquí repartits per tota la geografia compartint aquesta sessió. Moltíssimes gràcies especialment a la Maria Contreras, a la professora Contreras i a tots vosaltres també per la vostra assistència. A vosaltres. Fins aviat. Adéu. Adéu, gràcies.